Recording in progress. Buenos días. Buenos días. Buenos días, jóvenes. Estamos trabajando con función valor absoluto. Tenemos la función en forma canónica. Y una vez que la tenemos, sacamos cuánto vale K, cuánto vale M, cuánto vale B y cuánto vale C. Cuidado con el planteamiento, porque tenemos que ordenarlo, ¿verdad? Cuidado con el planteamiento. Tenemos que ordenarlo. Una vez que ya tenemos identificado que K es negativa, sabemos que la concavidad es hacia abajo. Calculamos el vértice. Agarramos el argumento y lo igualamos a 0 para obtener el X del vértice. Y el Y del vértice recuerden que no lo calculamos porque es el valor de C. Ya tenemos que la gráfica va hacia abajo. Tenemos el vértice que está en 2/3, 2. Y vamos a calcular interceptos. Si queremos calcular el intercepto en X, recuerde que tenemos que ver si hay intercepto. Y eso lo va a determinar los signos de K y de C. Si hay intercepto en X es porque los signos de K y C son diferentes. Y no hay interceptos cuando los signos de K y C son iguales. Entonces, verificamos que el signo de K, en este caso, es negativo y el signo de C es positivo. Eso quiere decir que sí hay intercepto. Entonces, sí lo podemos calcular. Sí podemos calcular el intercepto en X cuando Y vale 0.
Y aquí tengo las dos ecuaciones. Dos tercios es igual a menos 3x más 2. Me queda menos 4 tercios es igual a menos 3x cuatro novenos es igual a x. Ahora, si se nos dificulta un poco, ese 4 novenos, pasémoslo a decimal, porque recuerde que ese valor tenemos que ubicarlo en el plano. Y redondeémoslo. Calculemos el segundo intercepto. Y ese 8 novenos, pasémoslo a decimal también, por si a un caso se nos dificulta ubicarlo en el plano. Entonces tenemos como interceptos 4 novenos y tenemos 8 novenos. Y calculemos ahora el intercepto en eje Y. Cuando x vale 0. Y ahí tenemos ya intercepto en x, intercepto en y. ¿Qué datos tenemos en este momento? Tenemos que la gráfica va hacia abajo. Tenemos el vértice que está en 2 tercios 2.
Tenemos el intercepto en X, que está en 4/9 y 8/9. Y tenemos el intercepto en Y, que está en -4. Pregunta antes de continuar, jóvenes. Vamos a la gráfica. El vértice está en 2/3, 2. El intercepto en Y está en -4. El intercepto en X está en 4/9 o 0.4. Y el intercepto está en 8/9 o 0.9. Como ven, la gráfica es bastante simple, pero sí requiere que usted haga práctica, ¿verdad? No solo se quede con estos ejemplos que estamos viendo, practique. Y como ven, no lleva ningún proceso extraordinario. Fíjese en los detalles y en las similitudes que tiene esta gráfica con las otras. El dominio de esta función siempre van a ser los reales. Ahora, para el rango, el rango depende de la concavidad. Si la gráfica va hacia abajo, viene de menos infinito hasta C, que es el valor Y del vértice. El mismo Y del vértice es el que vamos a usar en el rango. El mismo valor de C que usamos en el vértice es el que usamos en el rango. Y noten que si ustedes ya pueden calcular la concavidad y tienen el valor de C, ustedes de entrada pueden sacar el rango sin necesidad de hacer la gráfica. O sea que si a ustedes solo le piden el rango de esta función, no es necesario que haga la gráfica. Con que tenga ya la concavidad y tenga ya el valor de C, perfectamente puede sacar el rango. ¿Preguntas, jóvenes? No, licenciado. Bien. Vamos a cambiar un poquito y vamos a hablar de la función irracional. La función irracional o radical, noten que estando en forma canónica es similar a la función de valor absoluto, con la salvedad de que aquí es un símbolo de radical y la de valor absoluto es una barra de valor absoluto. Obviamente esas van a ser sus características peculiares. Pero si se fijan, la forma canónica básicamente es la misma. Ahora, de esta función hay 4 gráficas, como pueden ver acá. De estas 4, 2 van para arriba y 2 van para abajo. Y 2 van a la izquierda y 2 van a la derecha. Ahora, depende desde el punto de vista que usted tenga. Si lo ve desde el punto de vista del dominio, o sea, del eje X, van a la izquierda, 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Si lo ve desde el punto de vista del rango, o sea, del eje Y, 2 van hacia abajo y 2 van hacia arriba. Y noten que tiene punta de flecha en un extremo, pero en el otro extremo tienen un punto. Este punto, algunos le llaman punto inicial o final, pero eso depende del punto de vista que usted tenga.
Si usted lo está viendo desde el punto de vista del dominio, o sea, eje X, estos de acá son puntos finales. Y si la gráfica va a la derecha, los puntos son iniciales. Porque aquí inicia y acá termina. Y si usted lo ve desde el punto de vista del rango, o sea, del eje Y, las que van para abajo, aquí terminan. Y las que van para arriba, aquí inician. Entonces, ese punto que está aquí marcado va a depender desde el punto de vista de dónde lo vea usted, si es del dominio o si es del rango. Ahora, cuando usted grafica una función de índice par, usted va a graficar una de las 4. Entonces, tiene que identificar cuál es. Veamos un ejemplo. 2 raíz de 3x más 2 menos 1. Saca la hojita de las generalidades y lo primero que necesita es sacar los valores de K y necesita K, M, B y C. Una vez que usted ya tiene identificados esos valores, tenga a mano la hojita de las generalidades para que vayamos viendo los pasos. Saque la concavidad y rango, ¿verdad? Note que el mismo principio de la función de valor absoluto. Si K es positivo, va hacia arriba. Si K es negativa, va hacia abajo. Entonces, de esta función que yo tengo acá, como K es positiva, me dice que va hacia arriba. Entonces, de las 4 opciones que tengo de gráfica, descarto las que van hacia abajo. O sea, esta gráfica que tengo aquí marcada va a ser una de estas 2 que va hacia arriba. Con solo el hecho de mirar el valor de K, mire, ya descarto 2 opciones y me quedo con 2. Entonces, la gráfica es hacia arriba. Y ahí automáticamente puedo sacar el rango. Miren, que es lo que le mencionaba en el ejemplo anterior, que usted conociendo la concavidad y teniendo el valor de C, usted puede calcular el rango, porque va hacia arriba. Entonces usted dice, esta gráfica va de -1 hasta infinito y utilizo el mismo valor de C. Preguntas acá, jóvenes. Ahora, yo ya sé que la gráfica en este momento es una de estas 2, de las de arriba. Necesito saber si va a la izquierda o va a la derecha, para saber exactamente cuál de estas 2 es. Y eso lo voy a hacer calculando el dominio. Para el dominio voy a agarrar el argumento 3x menos 2. 3x más 2. Lick, una pregunta. ¿Escucho? ¿Cómo sabemos que el rango llega hasta infinito? Que no entendí bien. El rango llega hasta infinito. Porque recuerden que como la gráfica es una de las que va hacia arriba, la gráfica dijimos que como va hacia arriba, según el rango, desde el punto de vista del rango del eje Y, la gráfica si va hacia arriba, comienza en este punto que está aquí y va subiendo, miren. Se va inclinando también,
Pero como me interesa solo desde el punto de vista de rango, la gráfica va subiendo. Entonces comienza en este punto y como aquí hay una punta, como aquí hay una punta de flecha, quiere decir que la gráfica va a seguir subiendo. Entonces va desde el punto que inicia hasta infinito, por la punta de flecha que está al otro extremo. Y si fuera negativa, también fuera hasta infinito. Sí, pero si fuera negativa, la gráfica aquí va bajando. Estamos hablando de eje y Y, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, si va bajando, la gráfica viene de menos infinito hasta este punto que está acá. Entonces, la gráfica, al ir bajando, viene de menos infinito. Al ir subiendo, va hacia infinito. Entonces, sería esto de aquí al revés. Gracias. Bien. Entonces, tenemos el argumento. Miren, agarramos el argumento. O sea, lo que está dentro de la raíz, pues, es lo que llamamos radicando. Y lo hacemos desigualdad. Ojo, es una desigualdad. Mayor que 0, miren. Ahora, ¿por qué la hacemos mayor que 0? Porque recuerde que estamos hablando de una raíz. Y lo que va dentro de una raíz tiene que ser positivo. Porque si lo que va dentro de una raíz es negativo, le va a tirar un error. Entonces usted en el dominio necesita los reales positivos. A diferencia de los ejemplos que hemos estado haciendo, el dominio son los reales. Pero en este caso, el dominio tiene que tener una limitante, ya que esa raíz no permite cualquier valor. Porque si fuese un valor negativo, le va a tirar un error. Entonces, por esa razón, tienen que ser mayor o igual que 0. Miren. ¿Y de preguntas acá, jóvenes? Cuando usted despeje esta ecuación, esta desigualdad, perdón, trate de que la X le quede al lado izquierdo. Si usted despeja esa desigualdad y la X le queda al lado izquierdo, entonces el sentido de la desigualdad le va a decir para dónde va la gráfica. En este caso, la X está al lado izquierdo y el sentido de la desigualdad apunta a la derecha. Perdón. Entonces, como apunta a la derecha, quiere decir que la gráfica, según el dominio, va a ir a la derecha. Entonces, la que va a la derecha es esta de aquí. Entonces, la gráfica que vamos a hacer es arriba y a la derecha. Entonces, para que el sentido de la desigualdad me diga para dónde va la gráfica, la X tiene que estar al lado izquierdo. Esto que está aquí, páselo a intervalo para que pueda hacer el dominio. X son los valores mayores a menos 2/3. O sea, de menos 2/3 a infinito. Mire, el mismo valor que yo uso acá, este mismo valor que yo voy a usar aquí, es el mismo que voy a poner en el dominio. Pregunta aquí, jóvenes. Ahora, esto que está aquí, este punto que se ve acá, en algunos casos, depende de la óptica, es un punto inicial o un punto final.
Entonces a ese punto le llamamos punto cero. A ese punto le llamamos punto cero. Y es un par ordenado. Es un punto cero, es un par ordenado en la gráfica. O sea, necesitamos un valor X y un valor Y. Pero el valor X es el mismo 2/3 que usted tiene ahí. El mismo 2/3 que usted encontró para el dominio, el mismo 2/3 que usted encontró aquí, es el que va a poner en el X del punto cero. Y en el Y del punto cero va a poner el -1 que sale de C. El mismo valor de C que usted pone en el rango es el que va aquí, en el Y del punto cero. ¿Preguntas acá, jóvenes? Entonces, note que no tiene que calcular el punto cero, solo tomarlo. El X es el que encontró cuando sacó el dominio y el Y es el valor de C. Ahora, vamos, ya tenemos el dominio, tenemos el rango, sabemos que la gráfica va hacia arriba, sabemos que la gráfica va a la derecha. Entonces ahora necesitamos interceptos, porque ya tenemos el punto cero. Vamos a calcular el intercepto en Y. El intercepto en Y cuando X vale 0. Antes de calcular ese intercepto, cerciórese que el 0 es parte del dominio, ¿sí? Porque si el 0 no está dentro del dominio, entonces le va a tirar un error. Entonces, cerciórese que el valor está dentro del dominio. Y eso va para cualquier par ordenado que usted quiera sacar. Por eso sacamos el dominio antes. Para que cuando usted cree la tabla de valores, el valor que le vaya a dar a la X esté dentro del dominio. Porque si no está dentro del dominio, le tira error sencillamente. En este momento, el X sí está dentro del dominio. Entonces, sí podemos aplicar. Calculemos cuando X vale 0. Eso métalo de un solo calculadora para que le dé resultado más cercano al exacto. Y por último, redondee ese valor. Porque recuerde que este valor va a ir al plano. Entonces, intercepto en Y, 1.8. No se le olvide, antes de calcular cualquier par ordenado, aunque sea el intercepto en Y, cerciórese de que el 0 o el valor que le va a dar a la X
esté dentro de dominio. Preguntas acá, jóvenes. Intercepto en X. Para el intercepto en X, cuando y vale 0, antes de calcularlo, mire, igual que en la función de valor absoluto, cerciórese que los signos de K y de C son diferentes. Si son diferentes, sí hay intercepto. Si son iguales, no hay intercepto en X. Entonces, para que haya intercepto en X, K y C tienen que tener signos diferentes. Uno positivo y el otro negativo. No importa cuál es el positivo y cuál es el negativo. Lo que importa es que los signos sean diferentes. Como son diferentes en este caso, sí hay intercepto. Me queda medio 3x más 2 elevamos al cuadrado. Un cuarto es igual a 3x más 2. Ese 2 pasa a restar. Menos 7 cuartos igual a 3x. Y el 3 pasa a dividir. Menos 7 doceavos. Vamos a bajar esto para que no quede cortado esto que está aquí. Este 7 doceavos, páselo a fracción, perdón, páselo a decimal, y redondee esa cifra. Y tenemos el intercepto en menos 0.6. Ahí tenemos ya intercepto en X, intercepto en Y. ¿Preguntas acá, jóvenes? Licenciado, ¿Escucho? Sí. yo no le entendí muy bien la parte en la que dijo que el valor de X tenía que estar dentro del dominio. No sé Ok. bien a qué se refiere. Recuerden que cuando usted crea una tabla de valores, usted le da valores a la X, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Ok. En este momento le estamos dando un valor a la X, miren, 0. Para calcular el intercepto en Y. Es un intercepto, pero en realidad uno le da un valor a la X. Entonces lo que hay que cerciorarse es que ese valor que le dimos en este momento, o sea, 0, es parte de este dominio. O sea, usted le puede dar el número que usted quiera a la X, pero para poderlo calcular, cerciórese que está dentro del dominio. Porque si le da un valor fuera de dominio, lo que va a pasar es que le va a tirar un error cuando lo resuelva. Entonces, a eso se refiere.
el valor que usted le ponga a la X, si es un intercepto va a ser 0. Pero el valor que usted quiera ponerle en la tabla de valores, tiene que cerciorarse que está en el dominio. Y esa es la razón por la que se calcula previamente el dominio. Para que ustedes puedan ver que el número que le va a dar a la X pueda darle una respuesta. Porque recuerde que estamos tratando con una raíz. Y la raíz no soporta valores negativos. Le tira un error. Esa es la razón. Gracias, licenciado. Muy bien. Entonces ya tenemos, ¿qué datos tenemos en este momento? La gráfica va hacia arriba. El sentido de la desigualdad me dice que va a la derecha. Tengo el punto 0, que es donde la gráfica va a tener un punto referencial. Y tengo interceptos. Para calcular el intercepto en Y, me cercioro que C es parte del dominio. Y para calcular el intercepto en X, veo si es posible sacar con los signos de K y C. Y luego pasamos a la gráfica. El punto 0, note, está en menos 2/3 menos 1. El intercepto en X está en menos 7/12, o sea, menos 0.6. Y el intercepto en Y está en 1.8. Y si notan, la gráfica empieza aquí y va arriba y a la derecha. Ya se sacó el dominio, ya se sacó rango. Entonces, ya solo faltaba la gráfica. ¿Preguntas acá, jóvenes? Mira, esa F que mostraba ahí abajo. ¿La qué? Una letra que miraba ahí abajo. F, sí. Es que esta F significa función. Como recuerde que esto se genera con un software, entonces la F a mí me indica que es una función lo que estoy graficando. Bien, jóvenes, como ven, el proceso no lleva ninguna magia, no lleva ningún proceso especial, nada extraordinario. Sí, por favor, requiere práctica. Pónganse a hacer ejercicios, jóvenes. Agarren el libro, ahí hay bastantes ejemplos. Si no, en internet escriba función valor absoluto, función irracional o función radical, y ahí va a encontrar muchos ejemplos. Esto, la única manera que se aprende bien es practicando. Por favor, estudien esto y el jueves seguimos viendo otros ejemplos con diferentes circunstancias con respecto a los interceptos. Entonces nos conectamos el jueves y seguimos el jueves con función irracional. Por favor, estudien, jóvenes. Nos vemos el jueves. Pasen un buen día. Gracias, Lee. Nos vemos el jueves. Vamos a aprovechar estos segundos que quedan para que, por si le quieren hacer screenshot a la pantalla.